nuestro lugar de múltiples operaciones del Espíritu Santo en nuestros corazones. La salutación o la bendición que se le daba a José es exquisita, es maravillosa. Vale la pena escudriñar en ella, profundizar en esa bendición que Él ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y una parte de la bendición dice, y el favor del que habitó en la zarza, y el favor del que ardía en aquella zarza que no se consumía, sea sobre nuestras vidas. Hemos hablado sobre lo que es ese favor divino, de lo que es gracia y de lo que es el favor de Abba Yahweh sobre nuestras vidas. Y en nuestro último culto tuvimos una presencia maravillosa del Espíritu Santo. Fue un mover lindísimo, y yo agradezco que el Espíritu Santo dé testimonio de la palabra que ha salido de la boca de Él y que servimos desde este altar. Hace unos días un hermano me comentaba que tenía que hacer un viaje a una ciudad dentro de aquí de Honduras, y su mamá estaba muy enferma. Le avisaron de repente y supuestamente pues compró un boleto para el último autobús que salía a la ciudad, y entre tráfico y nervios porque la salud de la madre estaba muy delicada, finalmente terminó perdiendo el transporte. El bus ya se había ido cuando llegó. Cuando él llega, él dice, tal vez unos minutos, pero el bus ya se había ido. Y él se sienta ahí en una butaca todo afligido, llorando y culpándose, reprochándose, tratando de devolver el tiempo para que no hubiera ocurrido este error y haber perdido el autobús. Se queda ahí todo afligido, sentado, y él dice que solo empezó como a susurrar: Padre, si yo todo lo que quiero es estar con mi mamá, que no vaya a pasar nada, y que yo quiero estar con ella. Se quedó, dice, ahí sentado varios minutos. Creo que no concedía levantarse e irse para su casa. Y se quedó ahí sentado esperando, y luego después de unos minutos se le acercó un muchacho y le dice: ¿usted iba para San Pedro? Sí, y perdió su viaje. Sí, le dice, fíjese que yo llevo unas encomiendas, le dice, si usted quiere yo lo llevo, le dice. Ya se imagina cómo se sintió ese muchacho, ¿verdad? Bien favorecido. Y el favor del que habita en la zarza sea sobre nuestras vidas. El favor divino lo distinguió, le abrió una puerta que estaba cerrada, le abrió una puerta de bendición. Aunque él cometió un error, el favor de Elohim lo alcanzó y le abrió puertas. Y me regocijo en la palabra de Isaías 30:18 de la Nueva Versión Internacional, que dice: el Adón es un Elohim justo, bienaventurados o dichosos todos los que en Él esperan. Todos los que en Él esperan. Ese muchacho tal vez esperó 5 o 10 minutos, pero ahí el favor de Elohim se hizo presente. Dichosos todos los que en Él esperan. Él se levantará para mostrarles compasión. Pero por eso el Adón los espera, dice ahí la escritura en Isaías 30:18, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. No hay nada como tener el favor de Abba Yahweh sobre nuestras vidas. Ese favor divino que nos abre puertas, que nos distingue, que nos hace brillar delante de otros, que nos abre puertas que estaban cerradas, que crea oportunidades que nosotros no creíamos o esperábamos. Eso que nos hace avanzar donde otros les ha costado muchísimo, pues nosotros con favor divino podemos lograr más en menos tiempo. Y ese favor nosotros debemos
hacerlo crecer en nuestras vidas por medio de nuestra fe. Nuestro texto lema en Génesis 12:2, que lo hemos estado leyendo de la versión amplificada, y que dice en la bendición que Yahweh le da a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré con incremento abundante de favores. Haré tu nombre famoso y distinguido y serás una bendición. Esa palabra debe hacernos saltar como becerros de la manada. Debe agitar nuestros corazones emocionados cuando de verdad la creemos. Cuando la creemos con todo nuestro corazón y sabemos que fiel es el que la ha hablado y que esa palabra se ha cumplido, porque Él venció la muerte y estableció que su palabra es viva y eficaz y capaz de hacernos triunfar. No es solo la bendición de José, es su bendición. No es solo la bendición de Abraham, es su bendición. Haré de ti, ponga su nombre, haré de ti, sea varón o mujer, una nación grande y te bendeciré con incremento abundante de favores. Haré tu nombre famoso y distinguido y serás bendición. Usted no nació para ser una maldición. Usted nació para ser una bendición para todos los que le rodean. Una bendición para su familia, para su pareja, para el lugar donde trabaja. Una bendición para el lugar en donde estudia. Una bendición en el lugar donde usted está. Usted debe decir, si usted entra a un lugar, entró la bendición, porque la palabra dice que todo lugar que tocare la planta de mis pies, Él me lo entregará. Esa bendición no es solo de José, no es solo de Abraham, porque Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero de la promesa. Eso quiere decir que esa palabra es también para nosotros. Él me ha prometido hacerme famoso, darme un nombre distinguido, darme abundante incremento de favores aquí en mi vida. ¿Para qué? Para que yo sea una bendición para otros, para que yo pueda ser un instrumento en las manos de Elohim, calmando el dolor, el hambre, la necesidad de otros, porque Él dice que somos instrumentos de bendición. Y le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio del reino de Elohim, pongan sus manos sobre los enfermos y sánenlos, liberen a los cautivos, saquen a los endemoniados de sus prisiones, anúncieles el año de la buena voluntad de Abba Yahweh sobre nuestras vidas. Somos una bendición. Dígase usted mismo: yo soy una bendición de Elohim en esta tierra. Yo soy una bendición de Elohim en esta tierra. Él se levantará y me mostrará su compasión, porque en Él yo espero. José tenía su favor, y el favor del que habitó en la gracia estaba sobre él. Abraham tenía favor de Abba Yahweh, pero usted también tiene favor. Vuélvase al que tiene al lado y dígale: sí, usted también tiene favor de Elohim. Sí, usted también tiene favor de Elohim. Vea que muchos de nosotros creemos en la salvación, pero nos cuesta creer en el favor divino. Creemos que Elohim nos ama, pero nos cuesta creer que nos quiere bendecir grandemente. Creemos que orar funciona, pero no para nosotros, tal vez para otros. ¿Se ha preguntado por qué cuesta tanto aceptar que el favor divino que vimos en estos hombres en el Antiguo o en el Nuevo Testamento también es para nuestras vidas? Que el favor que encontró Ruth delante del Abba y de su pueblo, que el favor que encontró Débora, que el favor que encontró Esther delante del rey, que el favor que encontraron hombres y mujeres a lo largo de la historia bíblica es también para nosotros. Somos varones y mujeres favorecidos por la gracia de Abba Yahweh sobre nuestras vidas, y sin embargo nos cuesta creer que ese favor es para nosotros.
nosotros. Y parte de la respuesta de esa incapacidad para nosotros de creer en ese favor, de poder gozarnos en ese favor, como niños que nos dicen una palabra y la creemos. Usted le dice a su niño: cuando vuelva le voy a traer un dulcito, le voy a traer un chocolatito. El niño no está preguntando: ¿se irá a acordar? No se va a acordar. Ay, me voy a preocupar, me voy a estresar y voy a entrar en ansiedad, porque qué tal que mi mamá no ande efectivo. Ay, si dejó la billetera. El niño no está pensando eso. El niño le dijiste: cuando vuelva yo te traigo tu dulcito, tu chocolatito, tu confitito. Y el niño, en cuanto la reciba, le va a decir: mi confitito, mi chocolate. Y él no se afana ni se turba pensando en cosas negativas, si no va a haber dinero, si no le pasa la tarjeta, si la banca móvil no funciona, si la mamá se le olvida. No, por eso él dice que creamos como niños, y el favor divino se recibe por medio de la fe, como un niño que no cuantifica, que no razona, sencillamente cree en el amor de su madre o de su padre, que le ha dicho que le llevará un dulce cuando regrese. Cuando nos es muy difícil a nosotros aceptar ese mensaje maravilloso de nuestro Creador, porque el mundo, el sistema del mundo nos enseñó y creó sólidas estructuras de pensamiento dentro de nosotros, en que todos nos lo teníamos que ganar duro, con mucho esfuerzo, con mucho sudor y con muchas lágrimas. Y muchas veces, incluso dentro de la iglesia, nos enseñaron una vida de tragedia, de dolor, de sufrimiento. Partimos los versículos, damos verdades a medias, y entonces decimos: sí, es que en este mundo vamos a tener tribulaciones y tribulaciones, y claro, las tribulaciones, y vamos a tener tribulaciones, y lo creemos, y lo platicamos, y lo profetizamos. Pero una verdad a medias no es lo que Él quiere. ¿Por qué no pasamos de: en el mundo tendréis aflicción, y nos ponemos los pies, el alma y el corazón en Él, pero confiada? Yo he vencido al mundo, yo he vencido todo aquello que quiera causar tribulación sobre tu vida. Aún antes de que tú tuvieras una tribulación, yo ya la había vencido. ¿A qué hora la iglesia saca sus pies de las tribulaciones y la pasa al momento donde declaramos que Yahshua ya venció y que Él nos ha heredado su victoria? Como lo dijo a través del apóstol Juan en primera de Juan 5: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y por medio de la fe es que nosotros obtenemos también esa victoria. Entonces el mundo no solo creó una sólida estructura de pensamiento, que usted todo lo va a lograr con un esfuerzo brutal, con un esfuerzo físico, mental, una cuestión que a veces uno en su interior dice: ay, yo no podría hacer eso, ¿verdad? Dormir solo 2 horas, comer una vez al día y verme súper guapa y verme súper guapo y exitoso y animado. Y uno va siendo enseñado por el sistema a que todo lo que logremos va a ser a puro sudor. Y muchas veces dentro de la iglesia, vuelvo y lo repito, reafirmamos esa enseñanza del sistema y empezamos a hablar de Adán en el jardín del Edén, y como Yahweh le dijo: comerás con el sudor de tu frente, y la tierra cardos y espinos producirá, y vas a comer con dolor de la tierra, con angustia y con grande fatiga. Sí, pero ¿por qué no avanzamos en el conocimiento y nos afirmamos en la verdad presente? ¿Por qué no corremos el velo y el telón? Removemos el velo y tenemos revelación para entender que es cierto que hubo maldición a causa del pecado, que la tierra entró en maldición y cardos y espinos salieron de ella. Y antes que Adán solo hablaba la tierra y decía: tierra produce frutas, tierra produce vegetales,
vegetales. Tierra produce. La tierra producía al 100 por 1 solo con una palabra que Adán hablara. Cierto es que la maldición por el pecado vino. Con dolor y con sudor comerás el fruto de la tierra. Pero ¿a qué horas avanzamos y nos dicen que esa maldición de la ley fue vencida en Yahshua, en la estaca de ejecución? Que en él se cumplió la maldición de la ley y él nos ha redimido de la maldición por cuanto murió colgado en un madero como maldito, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole en la estaca de ejecución, llevando cautivo a todos los demonios, principados y potestades que querían destruirlo a él y destruirnos a nosotros, y los ha llevado como prisioneros en su cortejo triunfal. ¿A qué horas la iglesia renueva su pensamiento hacia que el mundo dijo todo va a ser duro, todo va a ser arduo, tienes que sudar, tienes que sacrificarte, tienes que pasar las cosas más duras para que llegues a tener algo? ¿Dónde nos posicionan? A través de la palabra, en el que somos libres de la maldición de la ley y que ahora podemos obtener por gracia y por fe de formas más nobles, de formas mejores, la producción de nuestras necesidades aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Nos enseñaron que había que vivir de esa forma y eso te limita para recibir el favor de Abba Yahweh sobre tu vida. No nos dijeron que habíamos entrado y por medio de Cristo accesado a un reino donde todo funciona por fe. Ya no es cuánto me desvelo, ya no es cuánto sufro y me remuerdo y me envejezco y me salen ojeras y mi vida se arruina y no puedo disfrutar mi vida porque estoy ansiosa, preocupado, estresado. Toda la vida estamos nerviosos, toda la vida estamos queriendo vivir el mañana, arreglándolo todo. Estamos viviendo una vida que no es la vida que Él planeó para nosotros. ¿Por qué no puedo recibir la revelación del favor divino sobre mi vida? Porque estoy con la enseñanza que el mundo me dio. Todo te tiene que costar. Todo te tiene que costar. ¿Por qué no me trasladan después de la cruz, después de la estaca? ¿Por qué no nos introducimos al reino de la luz, donde no hay condenación sino gracia, y donde puedo obtener las cosas mediante la fe y no por las obras? Y el apóstol se me está adelantando como siempre, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Cuando entonces hacemos estas transiciones en el pensamiento, en el alma, cuando entendemos el antes y el ahora, cuánto llegamos a entender el poder de lo que Cristo hizo por nosotros en la estaca de ejecución. Cuando lees el Antiguo Testamento debes filtrarlo a través de la estaca. No puedes leerlo como ley, tienes que leerlo en revelación para que tenga una aplicación, como Yahshua dijo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a darle su verdadero significado, he venido a darles la verdad de la ley. Pero nos quedamos en ese sistema donde entonces todo tiene que ser sumamente esfuerzo humano, obras y obras y obras, pero no nos introducen o no nos introducimos en el ambiente espiritual del reino, donde las cosas se obtienen por medio de la fe y del conocimiento, como lo dijo el apóstol Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas ya. Todo eso que nos esforzamos, nos afanamos, nos desvelamos, nos preocupamos, se nos cae el pelo, nos dan problemas estomacales, todo eso ya te fue concedido. ¿Pueden creer esa palabra? ¿Pueden creer esa palabra?
Porque aquí estamos haciendo guerra espiritual. Y yo creo que por los méritos de Yahshua, Él ya me concedió todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y yo las obtendré mediante el conocimiento y la revelación de su palabra, que no es por obra sino por fe. Que el cardo y espino y el sudor de la frente fue vencida esa maldición en la estaca de ejecución. Y ahora Él me dice, es por fe, es por gracia, es por mi favor divino sobre tu vida, no por méritos humanos, no por méritos humanos. Claro, cuando en efecto estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Sin embargo, nuestros pensamientos son como que vivimos en la ley. Nosotros vivimos como que vivimos todavía en la ley. Nuestras formas de pensar, de reaccionar, de la forma en la que nos amigamos con los pensamientos del mundo, nos hacen bloquearnos para recibir el favor divino. Muchas veces en las mismas congregaciones se nos enseña más sobre el castigo, sobre la ira de Elohim, que sobre su amor y su gracia que vino en Yeshua HaMashiach para nosotros. El favor de Elohim no se basa en lo que hicimos, no se basa en nuestras obras o en nuestros méritos. El favor divino se trata de entender quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Cuando tú tienes una distorsión de Él, y Él es para ti un padre de ira, de enojo, de violencia, un padre austero, violento, que enseña con una disciplina dura, rígida, que quema, que maltrata. Tú no puedes recibir el favor divino. No puedes moverte en Él porque tienes una estructura de pensamiento en donde concibes a Elohim como un Elohim duro, severo, implacable. Cuando cambia nuestra manera de pensar y yo entiendo que Él es mi Padre de amor, entiendo que Él es amor, entiendo que Él me ama y trato de comprender todo el esfuerzo del reino de los cielos para alcanzar tu vida, para alcanzar la mía. Trato de pedir revelación al Espíritu Santo para comprender el inmenso amor, la inmensa inversión del reino de los cielos para salvar a esta humanidad que estaba perdida. Cuando yo entiendo quién es Él y quién soy yo, soy su hija, soy su amada, soy su favorita. Él tiene placer y complacencia conmigo. Yo estoy hecha por su amor, por su deseo, por su voluntad, por su palabra. Pueda que tus papás te hayan dicho, ay mija, mijo, si tú eras un accidente, yo creí que estaba en la menopausia o yo creí que tenía una enfermedad, que por eso me estaba creciendo el vientre, que no eras deseado. No importa lo que los padres naturales hayan vivido en relación a tu concepción, lo importante es que tú entiendas que tú naciste por el puro afecto de la voluntad de Elohim para contigo. Eres diseñado, eres pensado, eres amado de una forma extraordinaria. Si tu mamá pensó que era la menopausia, es rollo de ella, pero Yahweh te soñó, te pensó, te diseñó y te puso en su vientre con un propósito, porque Él no está jugando. ¿Me doy a entender? Cuando yo entiendo quién es Él y quién soy yo, tengo mayores facilidades para poder moverme en ese favor divino. Claro, el apóstol apunta que estamos siempre, aunque hemos pasado la ley y estamos en tiempo de revelación de gracia, mientras nuestra manera de pensar no cambie, seguiremos estancados ahí en la ley. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Debiéramos entonces avanzar en esa gracia, en el conocimiento de esa gracia que no es gratis, no quiere decir gratis, gracia, esa gracia de Él sobre nuestras vidas. El favor divino no es suerte, no es casualidad. Oiga bien, es la mirada intencional de un padre que cuida a sus hijos. Es puerta abierta donde otros ven puertas cerradas. Él es un muro de protección donde otros se ven solos en la inmensidad del mundo. Favor divino es provisión donde hay escasez. Es oportunidad una oportunidad que no buscaste, pero llegó a tu vida. Favor divino es consuelo en medio del caos, es trato preferencial sobre otros, es lograr en un tiempo récord lo que a otros les cuesta años, es ser distinguido en medio de un grupo. Tú resaltas, brillas, resplandeces, porque el favor de Elohim está sobre tu vida, como era la bendición sacerdotal de número 6. Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón grande paz. Yo soy hija de Elohim, bajo gracia, bajo favor, y mi vida brilla a causa del resplandor de Yahshua sobre mi vida. Yahweh le ha dado orden a hombres y mujeres para que nos bendigan y en el momento oportuno nos tiendan una mano, nos lancen una soga, nos turen un salvavidas. Hay órdenes y decretos desde el cielo para ayudar y auxiliar a los hijos de Elohim en momentos de crisis. El favor divino se activa, como este muchacho sentado llorando, pensando que ya no iba a ver a la mamá. El bus se había ido, era el último bus, pero el favor divino lo hizo notorio, lo hizo resplandecer, y la persona se acerca y pregunta: ¿usted iba para allá? Sí, le dice, le perdí el bus, pero yo voy a dejar unas encomiendas. Si usted quiere, yo le doy un jalón, yo lo llevo hasta allá. Es favor divino, es algo que no pediste, pero te salió al encuentro con bendiciones de bien. ¿Cuántos están preparados para recibir a Yahshua saliéndonos al encuentro con bendiciones de bien, distinguiéndonos y haciéndonos notorios, concediéndonos oportunidades que no soñamos, abriéndose puertas que no tocamos? Gracia y favor sobre nuestras vidas, espiritualmente, almáticamente, emocionalmente, en la salud, en la economía, en nuestros proyectos. ¿Qué sería de nosotros si el favor de Él no estuviera en nuestras vidas? Él corre la mía extra. No es arrogancia decir: yo tengo el favor de Elohim. Hay quien pueda oírlo y de repente tal vez alguien hablarlo así, pero no es en un corazón de Cristo arrogante decir: yo tengo el favor de Elohim. Por el contrario, es reconocer con toda humildad que sin Él no somos nada, pero con Él somos amados, somos queridos, somos respaldados, privilegiados y bendecidos. Mira, hay gente que ha vivido situaciones tan tremendas que yo digo: esa mujer, ese hombre está de pie todavía por el favor que tú tienes sobre su vida. Es que tu favor la ha sostenido en noches, en los desvelos, en las crisis, en las situaciones adversas. Yo veo a ese hombre y digo: es que ese hombre sigue de pie porque tu favor está activo sobre su vida. No haríamos nada sin Él. Mira, y el favor divino no siempre viene en forma de grandes, exuberantes y gigantes milagros. A veces se manifiesta en gestos simples, en cosas sencillas, en puertas que se abren sin que tú las empujes, en gente que te elige sin conocerte. Muchas veces yo voy a una tienda y yo he querido algo. Yo siempre estoy tarde haciendo cosas y dicen: no, ya no hay de eso. Y yo me atrevo a decirle a la persona que me atiende: no, revise bien,
chequee bien, porque el Espíritu Santo guardó uno para mí. Y no tienen idea la cantidad de veces que la gente regresa con una sonrisa y me dice, sí, mire que todavía había uno. Sí, le digo yo, es que se me lo apartó el Espíritu Santo a mí, porque no me voy, yo me quedo esperando en el favor divino. Ya le avisó la computadora y dice, no, agotado. No, es que yo lo quiero. No, dele una revisadita allá en la computadora, que a veces se equivoca. A veces se equivoca el factor humano y no rebaja algo o lo que sea, o rebaja de más. Y yo me apego al favor divino, al favor de Él sobre mi vida. ¿Cuántas veces llego y dice, mire, era el último? Me dice, sí, es que ese estaba reservado para mí por el favor divino. Porque somos mujeres llenas de gracia y de favor divino. Son varones llenos de gracia y de favor divino. Varones, no caminen con la cabeza abajo. Levanten su rostro. Muestren la hombría de Yeshua HaMashiach. Ustedes son un diseño extraordinario. Hechos, fabricados, diseñados para la conquista, para llegar a la cima, para cortar cabezas de gigantes y poner en fuga ejércitos enemigos. No agachen la cabeza, varones, si están en una temporada de fracaso, si están en una temporada oscura. Levanten su rostro, caminen de forma erguida, porque su Redentor traerá respiro y liberación de cualquier parte para ustedes, porque su favor divino dura toda la vida. Él es tan bueno con nosotros. Hay gente que nos elige sin conocernos. Currículos que dice uno, el de recursos humanos, me parece, me agrada. Y a veces la foto, y a veces uno dice, ay no, pero es que el puesto tiene que tener esto y esto, y otras competencias en las que uno es débil o de repente no las tiene. Pero es que cuando el favor divino del Padre está sobre tu vida, Él la hace como Él ha predeterminado en su corazón. Bendecir a sus hijos. Te bendeciré de manera sobreabundante. Te bendeciré con incremento de favores. Haré tu nombre famoso y te distinguiré. Cuánta gente nos dice, no, es que usted se distingue a un hombre, a una mujer. Y no es por una situación de apariencia física o de belleza o de guapura, sino por la luz de Yahshua que brilla en nosotros. Su luz resplandece y las demás personas pueden verla también. Salmo 90, 17 de la Nueva Versión Internacional dice que el favor del Adón nuestro Elohim esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Aleluya. Él bendice todo aquello en lo cual ponemos nuestras manos. ¿Cuánto lo pueden creer? Él bendice todo aquello en lo que ponemos nuestras manos, hermano. Déjese convencer del Espíritu Santo. Usted es una mujer bendita. Ustedes son varones benditos. Convénzanse por el Espíritu Santo y eso va a transformar y va a cambiar radical y fundamentalmente sus vidas, porque no van a medir como mendigos ni del mundo ni mendigos del evangelio, sino como reyes y sacerdotes, linaje escogido por la gracia del Eterno. Tenemos un lugar en la mesa del Rey que Él ha preparado con manjar delicado, con comida suculenta. Usted no es un don nadie, es un favorecido, porque Yahshua lo ha escogido para esta salvación tan grande. No le dé cabida a la derrota, al fracaso, a la maldición. Usted diga, la maldición terminó en Yahshua, y cuando terminó en Yahshua, terminó en mí. Yo soy una persona bendita y las obras de los benditos me van a seguir. Apropiese de su salvación, confiese su salvación, viva su salvación, quítese el peso del mundo sobre sus pensamientos. Sueñe y sueñe en grande, que no le pagamos a nadie para soñar. Sueñe y crea que el favor divino está sobre su vida.
sobre aquello en lo que ponemos la mano. Aleluya. Él es bueno con nosotros y solamente bueno. Salmo 90, 17, si lo podemos tener en pantalla. Que el favor del Adón, nuestro Elohim, esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, dice, confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos en todo lo que tocamos, en todo lo que hacemos. En tus manos, dice el libro de Deuteronomio, he dado el poder para hacer las riquezas. Todo donde pongas las manos será prosperado. Pon tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Extiende tu mano como Yahshua extendía su mano y tenía contacto con otros seres, y en ese punto de encuentro y de bendición, la energía, la unción corría y grandes cosas estaban pasando en la vida tanto de Yahshua como cuando la mujer del flujo de sangre. Virtud salió de mí, energía salió de mí, poder salió de mí, pero había un receptor que estaba diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sana, yo seré restituida. Ya no seré una mujer sucia, ya no seré una mujer catalogada de inmunda, porque Yahshua en ese toque de bendición hizo cosa extraordinaria en ella. No solo la sanó, la salvó. Tu fe te ha salvado. La liberó de la muerte, porque acababa de tocar a un rabí y era condena de muerte que una mujer inmunda tocara a un rabino, y restituyó su honra. Claro, porque Él acaba con toda maldición en nuestras vidas. Yahshua es bueno, te ama. Pero usted se me le pone difícil al Espíritu Santo. Usted se me pone duro al Espíritu Santo. Se pone encerrado en su caparazón de tortuga. Se encierra como una ostra. Le pone duro el corazón al Espíritu Santo. En el nombre de Yahshua, déjense convencer por el Espíritu Santo. En sus tiempos de oración, en sus tiempos de meditación, hablen con Él, búsquenlo a Él y dígale: Espíritu Santo, dame revelación sobre la gracia del Eterno y sobre su fruto, que es el favor de Él sobre mi vida. Esto no se trata solo de que lo oigas, se trata de que lo escuches de la boca del Espíritu Santo en esos tiempos de intimidad. En esos tiempos donde solo tú y Él están y existen y son importantes, ese tiempo de coinonía, de intimidad, de privacidad, de un trato especial en esa comunión. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Confirma la obra de nuestras manos. Aún con toda y la belleza de la palabra, la gentileza del Espíritu al hablar a nuestros corazones, a nosotros, a muchos de nosotros, se nos hace difícil creer en ese favor divino. Y posiblemente pueda ser, en un primer inciso, por las duras experiencias personales de rechazo, de abandono o carencias que hayas tenido en tu vida infante, que van formando raíces de amargura y van desarrollando una baja autoestima. Esas duras experiencias personales de rechazo en toda la vida, pero claro, marcan hondamente cuando son desde nuestra infancia. Pero el rechazo siempre duele. Teniendo 20, 30, 40, 60 años, el rechazo siempre duele. Que otra persona en el matrimonio, que uno prefiera a otro o a otra en vez de a la pareja, es un rechazo, duele a la edad que sea. Rechazo de padres a hijos, de hijos a padres, entre amigos, el rechazo siempre es doloroso.
al igual que el abandono, las carencias, son experiencias traumáticas que marcan la vida y lamentablemente van formando raíces de amargura que termina la persona desarrollando una baja autoestima, un pobre concepto de sí mismo, debilitado, oscurecido. Tal vez muchos de ustedes han vivido esas realidades difíciles, la muerte de un ser querido, el abandono de alguno de sus padres, pobreza, la pobreza marca, la pobreza deteriora, la pobreza te impide crecer de una forma tan tremenda desde que estamos pequeñitos y oímos a los papás: no, eso no es para nosotros, eso es para gente de dinero, no, esa comida no, esa ropa no, esa escuela no, no, ese tipo de vida no, porque eso es para gente rica y nosotros somos pobres y nosotros somos pobres. Y muchas madres solteras en el agobio de la crianza de sus hijos en soledad agarran los delicados hombros de sus hijos y los sacuden y les dice: no entiende que su papá nos abandonó, que nosotros no tenemos dinero, que yo soy pobre, yo no le puedo dar eso. Y cuánta mujer y hombre soltero que sufre en soledad la agonía de criar a sus hijos, vomita y echa sobre sus propios hijos el dolor y el quebranto de su propia frustración e impotencia, sin darse cuenta que está haciendo añicos la autoestima de su hijo o de su hija. Y hay padres que dicen: tiene que saber la realidad, tiene que saber la realidad. Mira, la vida le enseñará la realidad, téngalo por seguro. Pero en las primeras etapas formativas los padres tenemos una posición privilegiada. Tenemos una posición privilegiada de enseñarle a nuestros hijos un mundo diferente. ¿Recuerdan una película muy famosa que se llama La vida es bella? En los campos de concentración nazi, un padre llega al campo de concentración y va con su hijo pequeño. Nadie va a negar el horror de los campos de concentración, las torturas, la muerte, las cosas inhumanas que se hicieron en esos campos de concentración, en ese holocausto terrible. No tengo que poner más que la información que todos sabemos. Eran lugares de horror, terroríficos, infernales. Era terror todo el día. Terror todo el día de que ese día te llevaran a las cámaras secretas, te quemaran, te hicieran jabón, te arrancaran el oro de los dientes, violaciones y toda cosa inmunda. Pero este hombre usó el privilegio de su paternidad y con el niño lo hizo ver que ese era un juego. Inventó una trama, un juego en el que se divertían. Y ese niño vivió años en el campo de concentración y jamás pasó una noche de terror ni de angustia. Cuando venían los soldados a revisar y ahí él ya tenía en el código del juego que el niño, él se iba a ir a esconder, y revisaban y todos los adultos muertos de miedo. Pero cuando el niño salía: ganamos, papá, ganamos, no me encontraron, ganamos. Él lo hizo vivir a su hijo la realidad que él creó para él y lo logró sacar del campo de concentración. Y él, aún en medio de esos holocaustos, en medio de esos campos de concentración, él dijo: la vida es bella, la vida es bella. Es que no depende de lo que nos rodea, sino de lo que tenemos aquí adentro. Es lo que tenemos aquí adentro como padres. A veces nosotros echamos a nuestros hijos. Tal vez no fue mal en el amor y le decimos a la niña o al niño: fíjese con quién se casa, porque los hombres son unos desalmados, son unos pícaros que no. Y a las mujeres: fíjese, le decimos a nuestros hijos: fíjese con la mujer que se casa, porque hoy las mujeres le ponen los cuernos a uno y que las mujeres son más malas que los.
Hombre, que te haya pasado a ti es una cosa, que se lo quieras establecer a la vida de tu hijo es otra. En vez de estarle diciendo que la gente es mala, enséñale a crecer, a amar, a madurar. Enséñale a tener sabiduría. Enséñale a dar parámetros para juzgar de una forma más sabia. Dale los elementos y las armas para que cuando él o ella tomen su decisión, porque ellos tienen que tomar su decisión, lo hagan de la mejor manera, porque tú los capacitaste en tiempo y forma oportuna. No solo diciendo, no, los hombres son malos, las mujeres son malas. No, dale armas, dale herramientas, fortalécelo desde adentro, ayúdale a descubrir sus dones, ayúdalo desde su niñez a moverse en el discernimiento de espíritu, capacítalo, entrénalo, prepáralo para que cuando tenga que tomar sus decisiones lo haga de la mejor manera. Amén. Claro, por eso hablo de esas duras experiencias que vienen a nuestra vida, que hacen que se creen raíces de amargura, que desarrollan una baja autoestima, un mal concepto de nosotros mismos, y que, como hablamos en guerra espiritual, hay una fragmentación del alma, se hace añicos, como cuando David decía, tengo el alma hecha pedazos, estoy quebrado, decía. Era una expresión del alma diciendo, estoy fragmentada. Y de todos esos fragmentos lo hemos visto en guerra espiritual. El demonio pone a una potestad que se llama Tabel. Y ese Tabel dice, eres un bueno para nada. No sirves para nada. Nadie te va a amar. Nada de lo que haces te va a salir. Nada de lo que quieras vas a obtener. Vas a vivir miserable, empobrecido, enfermo, amargado. La felicidad no es para ti. La felicidad es para otro. Eres un pobre diablo, miserable. Eres una basura. ¿Lo vimos en guerra espiritual? El trauma fragmenta el alma. El demonio pone a Tabel, al hijo de Tabel, que quiere decir bueno para nada, y empieza a gobernar sobre los fragmentos del alma que desde atrás vuelven incapaces nuestras manos. Por eso amo como dice, sí, confirma la obra de nuestras manos, porque Tabel dice, no, todo lo que hagas vas a ser como el rey Midas. Mira que todo lo convertía en oro, pero murió de hambre porque hasta la comida que tocaba se convertía en oro. ¿Me doy a entender? No sirves para nada, todo lo que hagas te va a salir mal, nadie te va a querer. No mereces que te quieran, tenés esto, tenés lo otro, no vas a prosperar. ¿Y cuánta gente lleva en su interno duras palabras, groseras palabras de personas que nos marcaron a lo largo de nuestra historia? Pero bendito nuestro Abba Yahweh, bendito nuestro Rey y Salvador, que Él sana todas nuestras memorias, nuestros recuerdos. Él sana el alma herida, el alma quebrantada, y Él nos da una nueva oportunidad de vida, porque Él no repara nuestro corazón roto, nos da uno nuevo, uno hecho a la imagen y semejanza de nuestro Creador, donde superamos nuestras tragedias, nuestros recuerdos son sanados, nuestras memorias son sanadas y son liberadas por medio de la palabra de Elohim, porque puedo por la fe viajar en el tiempo hacia ese momento donde me dañaron, me hirieron, donde yo siento que mi vida se quebró, perdió el rumbo, se oscureció, donde se borró mi sonrisa y solo quedó una mueca de amargura, donde se fue mi inocencia. Puedo por la fe viajar en el tiempo a ese momento exacto, y ya no lo voy a vivir sola. El Espíritu Santo estará conmigo en ese momento, y me sentiré protegida y bendecida, y podré reaccionar como no reaccioné en ese momento, y podré actuar como no actué, y podré sanar las memorias de mi corazón y volver a Él y declarar que soy una mujer hecha y completa, que estoy madura, que estoy completa, que no me falta, porque Yahshua con su Santo Espíritu hizo una nueva criatura dentro de mí. La palabra es bella y es maravillosa. Todos hemos vivido tragedias, injusticias,
malos tratos infantiles, traiciones de todo tipo, enfermedades. Todo esto moldea una mentalidad de no merezco o nada bueno viene fácil. Eso bueno no es para mí. Y les cuesta creer que Elohim quiere bendecirlos. Es que, como decían las señoras nicaragüenses, ¿verdad? Es que acostumbrada a los maltratos, las caricias me ofenden. Cuando te han dado tanto palo, si alguien se quiere acercar a ti, tú reaccionas huyendo porque tú piensas que te va a dar más palo. ¿Me doy a entender? Acostumbrada a los desprecios, las caricias ofenden. Ni siquiera sabemos cómo reaccionar ante el afecto. No sabemos cómo reaccionar ante el amor. Nos quedamos congelados porque nunca tuvimos un beso, un abrazo, una palabra de estímulo. No sabemos ni siquiera qué decir cuando alguien nos dice te amo. Sí, decimos, sí, gracias. No podemos decir sí, yo igual, hablar más, sino que solo sí, gracias por el comentario. Te amo, sí, gracias por el comentario. Pero no podemos movernos en el lenguaje del amor porque hay mucha atrofia en nuestro interior y entonces pensamos que nada bueno realmente viene fácil y se vuelve una coraza para nosotros y no podemos movernos en ese favor divino de Él para nuestras vidas. No podemos entender que en el Evangelio esto se trata de amor y gracia. Amor y gracia. Como les digo, en el sistema del mundo hay una enseñanza completa para que nosotros no creamos que merecemos nada bueno. Muchas enseñanzas en la iglesia que hablan más del pecado, del castigo, de la ira, y no nos enseñan a explorar la gracia y el favor divino, nos alejan entonces de Él y no llegamos a entender en lo profundo que no es por méritos personales, es por el inmenso amor con el cual Él nos ha amado. Jamás tendríamos suficientes méritos. Jamás podríamos ser tan buenos como para merecer algo por nosotros mismos. Es por su gracia que da a luz su favor, que nosotros merecemos y tenemos todas las cosas, no por méritos propios, sino por la fe que tenemos en los méritos de Yahshua. Es por su amor y es por su gracia que nosotros obtenemos las cosas. Entonces vuelvo y repito, continuaré en la próxima clase hablándoles de por qué nos es tan difícil a nosotros recibir el favor de Abba Yahweh. Hay quien no entiende que las cosas deberían ser más fáciles y nosotros mismos las enredamos porque necesitamos creer que hicimos algo para merecerlo. Es un poco la mente esclava que todavía sobrevive dentro de nosotros. Es por amor y es por gracia, no es por méritos. Es ese favor divino que nos ha llevado hasta posicionarnos en lugares buenos, que nos ha hecho lograr cosas que en algún momento creímos que no la íbamos a alcanzar. Este fue tu programa Mensajes que Cambian Tu Vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.